Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban un fraternal saludo en esta mañana. Sean todos muy bienvenidos. Y damos gracias en este minuto a nuestro Padre por un nuevo día de vida, por este hermoso día que nos regala y porque nos disponga a escuchar de su palabra, alabar, bendecir y glorificar su nombre como Él se lo merece. Les invito a inclinar sus rostros para dedicar este culto a nuestro Padre. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu misericordia y por este momento en que nos permites reunirnos una vez más, tus hijos aquí a través de esta plataforma y poder, Señor, agradecer por todo tu amor, por todas tus bendiciones, Señor, que recibimos día a día. Dedicamos este culto, estas alabanzas a ti, Señor, y dándote gracias por todo, en el nombre glorioso y santo de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, y ahora dispongamos nuestro corazón y cada uno en sus hogares también alabe a nuestro Señor. Hay una alabanza muy hermosa que se llama Ven, es hora de adorarle. Y parte de las letras que tiene esta alabanza está sacada de versículos bíblicos. Y hay un versículo que dice en Filipenses 2, 10, 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué hermoso versículo. Y alabemos entonces a nuestro Señor con esta hermosa alabanza que se llama Ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven,
ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Oh, ven y deleítate. Qué hermosa alabanza, queridos hermanos. Confía solo en Él, dice esta alabanza, y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Qué hermoso, queridos hermanos. Y es lo que siempre hacemos. Cuando le pedimos al Señor, tenemos que esperar paciente, esperar hasta que su respuesta nos dé. Así que cante fuerte con nosotros, queridos hermanos. Oh, ven y deleítate. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará.
espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Gracias por esta hermosa alabanza que acabamos de escuchar, y ahora nos vamos a disponer a escuchar lo que dice su palabra en Habacuc 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Gracias a Dios por esta palabra, y una vez más, ahora les pido que oremos a nuestro Señor por las peticiones que tenemos cada uno en nuestro corazón y las pongamos delante del Señor. Amado Padre, te damos gracias una vez más y te pedimos en este minuto, Señor, que tú te goces en medio nuestro, que tu Espíritu Santo también more en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros hogares, pidiéndote, Padre, que tú tomes completa dirección de esta mañana, de la prédica, de las alabanzas, de los ruegos, de las oraciones, de las peticiones, Señor, que ponemos delante de tu presencia, pidiéndote, Padre, que tú levantes tu iglesia, que tú traigas sanación, que tú traigas, Señor, trabajo, que tú traigas restauración, pidiéndote no solamente, Señor, que tú estés en medio nuestro, sino que estés en control de todo, Señor, en el mundo entero. Te pedimos por la paz, por la tranquilidad, por la cordura, Señor, por las buenas pláticas, Señor, que puedan tener entre nuestros países hermanos, tu pueblo, Señor, de Israel, y por Palestina, Señor, para que haya paz, Señor, y no sigan estos confrontamientos, Señor, que solo traen tristeza y traen, Señor, congoja en nuestro corazón. Dedicamos este culto a ti, Padre, dándote las gracias por todo una vez más y pidiéndote, Señor, que tú seas nuestra dirección día a día. Por los méritos de tu amado Hijo Jesús, te agradecemos y te pedimos todo, Señor. Amén. Y en este minuto vamos a volver a escuchar otra alabanza, hermanos, para que después podamos recibir la palabra de nuestro pastor Ricardo. Dios del cielo es la alabanza que vamos a interpretar, queridos hermanos. Sean a ti, Rey y Señor, el gran yo soy, mi bendición. Queridos hermanos, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios majestuoso, un Dios que nos cuida, que nos protege. Gloria y honra a su majestad, al gran Rey, a nuestro Dios todopoderoso. Cante junto con nosotros, queridos hermanos, Dios del cielo. Dios del cielo y de la tierra, reinas con autoridad.
invencible, Padre tierno, gloria, honra y majestad sean a ti, Rey y Señor, el gran yo soy, mi bendición sean a ti, Cordero y León, fuente de vida, mi redención, toda la adoración y la admiración sean a ti. Dios del cielo y de la tierra, reinas con autoridad. Invencible, Padre eterno, gloria, honra y majestad sean a ti, Rey y Señor, el gran yo soy, mi bendición sean a ti, Cordero y León, fuente de vida, mi redención, toda la adoración y la admiración sean a ti, sean a ti, Rey y Señor, el gran yo soy, mi bendición sean a ti, Cordero y León, fuente de vida, mi redención, toda la adoración y la admiración sean a ti, toda la adoración y la admiración sean a ti, toda la adoración y la admiración sean a ti. Muy buenos días, estimados hermanos, reciban un cordial saludo en esta mañana. Gracias al Señor porque podemos cantar y adorar al Señor en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, porque no podemos regresar aún a nuestras reuniones presenciales. Estamos realizando una serie de reflexiones sobre el libro de Deuteronomio, un libro que ya hemos visto en los capítulos anteriores, cómo el Señor ha multiplicado al pueblo de tal manera que son como las estrellas del cielo, pero que también son hombres y un pueblo que está guiado por la palabra del Señor, por la revelación de Dios, guiados por el liderazgo de Moisés, el cual en el camino se va encontrando que no puede con todos los problemas y dificultades que está teniendo el pueblo, por lo tanto tiene que levantar nuevos hombres que sean sabios, que experimentados y que puedan discernir con imparcialidad y hacer justicia. Pero por otro lado también el domingo anterior recordábamos cómo el Señor va acompañando al pueblo y en ese acompañamiento se van encontrando también con aquellos que atemorizan al pueblo y el pueblo siente miedo. El pueblo empieza a vivir una experiencia de incredulidad en sus vidas que lo lleva finalmente a la desesperación. Recuerden que el libro de Deuteronomio, y solo como para recordar la introducción, tiene que ver con una repetición de las palabras de Dios a una nueva generación. La generación antigua había muerto en el desierto por causa de su rebeldía, por causa de su desobediencia.
Y por lo tanto, a partir del capítulo 1 se está dirigiendo la palabra de Dios por medio de Moisés a una nueva generación que necesita escuchar esta palabra de Dios. Hoy día vamos a analizar el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 37. No voy a leer los 37 versículos, pero sí los voy a mencionar en el desarrollo de mi sermón. Solo voy a leer hasta el versículo 7 y usted tendrá su Biblia abierta en todo ese capítulo para ir analizando nuestra reflexión. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces el Señor me dijo: dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Dale estas órdenes al pueblo, dice Dios. Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Saúl, que viven en Seir. Aunque ellos no tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie. A Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Versículo 6. Páguenles todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Bien saben ustedes, versículo 7, bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Oremos al Señor y comenzamos nuestra reflexión de esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites acercarnos a tu palabra. Queremos rogar tu bendición, que la palabra y tu espíritu nos dirija para poder encontrar en estos textos tan complejos, llenos de ciudades, territorios, pueblos, naciones, Señor, algunas verdades que nos puedan ayudar en nuestra reflexión. Y también nos permitan caminar en estos tiempos siempre conscientes de que la palabra antigua, revelada, tiene una vigencia potente en estos tiempos para poder ayudarnos a caminar, Señor, hacia tu propósito. Oramos por la iglesia de Reñaca para que también en nuestras reflexiones podamos ir conociendo también, Señor, cómo tú diriges a un pueblo en el desierto, pero también cómo nos puedes dirigir a nosotros en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Decía en mi oración, y lo quiero repetir porque esto es muy importante, que nos encontramos con un capítulo 2 donde ustedes van a sentir quizás lo mismo que uno siente cuando reflexiona sobre capítulos donde hay tantas ciudades, pueblos, nombres, que uno no conoce geográficamente y que seguramente ya no existen geográficamente con los mismos nombres, que han ido cambiando. La tentación que existe, sí, es que existe la tentación de saltarse estos capítulos porque como hablan mucho de ciudades, de pueblos incluso, nombres raros que aparecen, uno no quisiera estudiarlos porque parecieran que en su entorno de estos pasajes no dicen mucho y la verdad que uno se los quiere saltar. Esa es la gran verdad. Yo no he querido saltármelos porque creo que es bueno abordarlos y ver qué el texto nos va diciendo a nosotros y surge del texto alguna verdad que nos pueda ayudar a entender sin perder de vista las reflexiones que ya hemos hecho anteriormente. Hay que recordar que necesitamos entender que esta es una nueva generación que está siendo guiada, los padres muertos del desierto, por la incredulidad, pero está siendo guiada por el Señor y a través de la vida de Moisés y de aquellos que se han levantado para hacer justicia, para poder atender las necesidades de un pueblo. Y en ese caminar, no hacia un propósito humano, sino caminar hacia el propósito divino, aparece el capítulo 2,
donde hay cosas interesantes que yo quiero mencionar en relación a el caminar del pueblo de Israel. Lo primero que quiero enfatizar es que la marcha de Israel a la tierra prometida, en este pasaje al menos, hasta el versículo 23, encontramos la presencia de 4 pueblos o 3 pueblos que son importantes, con los cuales se va a relacionar Israel constantemente y que están cercanos a Israel, incluso en la historia del pueblo de Israel. La marcha hacia esa tierra prometida lo va a confrontar o lo va a cruzar con el pueblo de Edom, ¿cierto? Que es de alguna manera la descendencia de Esaú. Y lo digo para que lo podamos tener como un dato interesante. El pueblo de Edom, en el versículo 1 al 8, aparece ahí los descendientes de Esaú, a los cuales también van a tener que enfrentar los israelitas, pero tienen que enfrentarlos desde una condición de paz, no desde una condición de guerra. Pero aparece otro pueblo como el pueblo de Moab, que aparece también en el capítulo 2, versículo 19 al 23, del capítulo 9 el capítulo 2, del 9 al 18, aparece Moab, y el otro pueblo es el pueblo de Amón, ¿ya? Que son de alguna manera los pueblos que se cruzaron con Israel y tuvieron ciertos conflictos también, porque además eran pueblos que habitaban en la tierra, y lo encontramos al pueblo de Amón en el capítulo 2, versículos 19 al 23. Acá encontramos que hay varios elementos en el texto que no podemos dejar de mencionar. Un primer elemento es el llamado que hace Dios al pueblo a vivir en movimiento constante, ¿cierto? Pero este movimiento tiene que hacerse desde una actitud pacificadora. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con que Israel no debe luchar contra ciertos pueblos. Tampoco debe hacer daño. Fíjense que esto es interesante porque siempre hemos leído y hemos acusado a Dios a veces de que Dios manda a matar por matar. No, o a destruir por destruir. Israel tiene una obligación, y esa obligación como introducción es pasar por ciertos pueblos en un caminar de paz. Y este caminar de paz, ¿cierto? Tiene que ver con esta idea de ser conscientes de que esa tierra a la cual van, al proyecto de Dios, al proyecto divino, es una tierra que no la ganarán con las fuerzas humanas, sino ya Jehová, el Señor, se las ha dado a ellos como promesa. Por lo tanto, esa promesa se va a cumplir. En esa promesa tienen que confiar, y en esa promesa deben estar tranquilos de que aun cuando habiten naciones, ellos podrán adquirir esa tierra porque Dios se las entregará. Y eso nos pone en un contexto también para entender este pasaje del capítulo 2. La posesión de la tierra prometida no requiere exclusivamente que se instale con poder, y de alguna manera va a mostrar cómo Dios en ese proyecto divino encamina al pueblo para que solamente ellos confíen en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, porque de alguna manera ellos van a habitar la tierra. Evidentemente van a encontrar oposición, porque en ningún proyecto divino no hay oposición, siempre habrá una cierta oposición. Por lo tanto, esa oposición se levanta no en contra del pueblo, sino contra aquel que dirige el pueblo, que es Dios. Entonces, es interesante que vamos a ir viendo en el relato que hay acciones que el pueblo debe, de alguna manera, o decisiones que tiene que tomar para caminar hacia el propósito de Dios. Por ejemplo, lo que dice el versículo 1, ¿cierto? Que enseguida nos dirigimos hacia el desierto. O sea,
La orden de Dios fue en el capítulo 1, movilícense, caminen. El pueblo debe obedecer. Y por otro lado, nos encontramos también en esto, cómo el mandato y la providencia de Dios van a estar presentes en medio de este caminar, en medio de pueblos que seguramente se van a oponer a Israel y por supuesto también van a expresar, ¿cierto?, su molestia y frustración al encontrar la oposición, especialmente Israel, que tendrán que estar firmes, confiados de la promesa, para que esa promesa no la olviden, no la saquen de su corazón, porque la expresión que aquí va a rondar es que ellos deben caminar, deben movilizarse, deben estar, porque Dios cumplirá su promesa, tarde o temprano la cumplirá. El desierto acá es una de las palabras que aparece constantemente. ¿Y por qué es importante hablar del desierto? Porque justamente se dirigen al desierto y dan vuelta en el desierto. Esta generación está a las puertas de la tierra prometida, pero tienen que en el desierto encontrar no solamente entenderlo como una prueba para escuchar a Dios, sino el lugar para obedecer el mandato de Dios. Entonces el pueblo en ese desierto va a poder discernir cómo puede obedecer a Dios y cómo puede confiar también en lo que Dios va a hacer. Entonces aquí parte mi primer punto de mi sermón para que podamos tenerlo en cuenta. Lo primero que quiero yo que descubramos en estos pasajes es la dirección, cómo la dirección y acompañamiento constante en el caminar del pueblo es fundamental la presencia de Dios. Fíjense que es el Señor que dirige y acompaña al pueblo. No es Moisés, Moisés está liderando, pero quien está detrás de este proyecto divino es el Señor. Eso es lo primero. La dirección de Dios y el acompañamiento de Dios es constante en el caminar de un pueblo. Mire, acompáñeme a leer los versículos siguientes. Versículo 1, vamos a leer 2 y después voy a saltar algunos versículos. Dice, en el primer punto, la dirección y acompañamiento de Dios es constante en este caminar del pueblo. Enseguida, dice, nos dirigimos al desierto por la ruta del Mar Rojo. Escuche bien, como el Señor me lo había ordenado. Como el Señor me lo había ordenado. La dirección del Señor. Versículo 2. Entonces el Señor me dijo. Fíjese cómo el autor va enmarcando estos temas importantes. Entonces el Señor me dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Dejen de ya de andar rondando por esta montaña. Y otra vez aparece la dirección. Diríjanse al norte. El Señor dirige y acompaña constantemente el caminar del pueblo. Versículo 9. Fíjense el versículo 9 del capítulo 2. Versículo 9. El Señor también me dijo, otra vez aparece, yo lo marco con amarillo cada vez que el Señor habla. El Señor también me dijo. ¿Ah? ¿Qué les dijo? No ataquen a los moabitas, ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Y fíjese qué interesante, porque estas promesas fueron también promesas que alcanzaron a Esaú, a Lot y a otras personas más. Pero acá la dirección y el acompañamiento constante del Señor está presente. El Señor también me dijo, versículo 9. Versículo 13, el Señor nos ordenó. Mire cómo va dirigiendo y caminando el Señor, acompañando el Señor constantemente al pueblo. Versículo 13, el Señor ordenó. El Señor ordenó. No es Moisés el que ordena, ese es el Señor que ordena qué tienen que hacer. En marcha, crucen el arroyo de Ceret. Y así lo hicimos. Versículo 24 del capítulo 2, que también nos demuestra cómo el Señor va acompañando a este pueblo.
por supuesto, constantemente. 24. Después nos dijo el Señor. Nuevamente aparece esta palabra. Otra vez reforzando la idea de que la dirección y el acompañamiento constante de Dios está presente en el caminar del pueblo. Versículo 24. Nos dijo el Señor: emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo de Arnón. Y es interesante. Dios dirigiendo al pueblo en cada paso de su caminar. Versículo 31. Versículo 31. Versículo 31 dice: entonces el Señor me dijo, otra vez, el Señor presente, dirigiendo y acompañando al pueblo. Ahora mismo voy a entregarles a Sihón y a su país. Entonces el Señor me dijo, ahora mismo voy a entregarles a Sihón y a su país. O sea, Dios presente en todo momento en la historia de una nación. Versículo 36b, al final del versículo 36, dice: el Señor nuestro Dios nos entregó las ciudades una a una, dirigiendo y acompañando el Señor a este pueblo. Entonces ahí tenemos lo primero. La dirección de Dios y acompañamiento de Dios están presentes en el caminar del pueblo. Dios no está ausente. Fíjense cada versículo. Me dijo el Señor nos ordenó, el Señor nos dijo avancen, el Señor dice crucen. Dios no abandona a su pueblo en este caminar por el desierto hacia el proyecto de Dios. Cuando un pueblo está con un proyecto divino, este proyecto divino va a cumplirse no porque los seres humanos que están dentro de este proyecto divino tienen las condiciones para dirigirse solos por muy buena administración que tengan, sino que necesitan en este proyecto divino justamente el acompañamiento y también la dirección constante en el Señor. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con algo que es muy importante. En ese acompañamiento, número 2, en ese acompañamiento, no solo Dios los guía, sino que además les provee y sustenta al pueblo. Mire qué interesante como punto número 2. No solo los guía, no solo le da dirección, sino que en la medida que caminan, Dios les provee y sustenta al pueblo. Antes a los padres que murieron en el desierto, ahora a esta nueva generación. Versículo 7. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. En el camino al proyecto divino que es la tierra prometida, Dios dirige y acompaña constantemente al pueblo para que vayan a ese proyecto. Pero no solo los guía, como punto número 2, sino que les provee y los sustenta al pueblo cada día. 40 años en el desierto vieron la mano de Dios, no solo al salir de Egipto, sino que en su caminar, y cada vez que necesitaron esa intervención de Dios, los acompañó, los sustentó, les dio el alimento necesario. Durante 40 años, dice el Señor, ha estado presente en su historia y a ustedes no les ha faltado nada. Una cosa es entender que Dios siempre está presente y otra cosa es que nosotros, los humanos, veamos esa presencia. Fíjense que en el caso de Israel, esa presencia estaba tan visible porque en el capítulo anterior que prediqué, Dios lo acompañaba en una nube de día y una nube de noche para que pudieran tener orientación. Y les preparaba incluso hasta el campamento. Pero acá les dice, cierto, que la guía y dirección del Señor va acompañada de la provisión. Les provee para que tengan en todo momento y no los abandonó en el desierto,
sino que estuvo ahí y nunca le faltó nada. Eso es muy importante destacarlo de este pasaje. Un tercer elemento que yo percibo que está presente acá es la base que para que el pueblo avance tenemos que darle una vueltecita a esto. La base, y eso es lo tercero, para que el pueblo avance no es Moisés. Moisés es el líder que está comunicando la palabra de Dios, sino que la base para avanzar hacia el proyecto divino es la promesa. Es la promesa de que esa tierra será entregada en las manos del pueblo. Pero esa promesa va acompañada de una promesa más importante que la tierra. Mire lo que voy a decir. La promesa va acompañada de algo más importante que un pedazo de tierra, que va acompañada de la presencia de Dios. Yo estaré ahí acompañándonos. Les daré la tierra, no porque Moisés esté dirigiéndolo, sino porque yo estoy presente y les prometí esto, se las entregaré, pero los acompañaré. Y eso lo encontramos en el versículo 8. Así que bordeamos el territorio de nuestros hermanos y los descendientes de Esaú que viven en Seir. Y seguimos la ruta del Arabá. Y ahí aparecen otras naciones. Pero luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. Y el Señor, versículo 9, también me dijo, y sigue la presencia del Dios dirigiendo al pueblo en esta tarea. Fíjese el versículo 14, que dice el versículo 14, habíamos pasado 38 años después que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo de Zered. Entonces ya había desaparecido el campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. O sea, la presencia del Señor no está tan presente, es tan real en la nación, que el pueblo no puede fundamentar su esperanza en un pedazo de tierra ni en un hombre como Moisés, sino que debe fundamentar su esperanza, ¿cierto?, en la promesa divina y en el acompañamiento divino. Por lo tanto, el pueblo tiene que avanzar, no porque Moisés se lo dice, sino porque la promesa y el acompañamiento de Dios así lo han establecido. Ese es el punto número 3. Un cuarto punto que tengo para compartir con ustedes me parece también relevante. Dice que el cuarto punto, que las palabras que guían, ¿cierto?, constantemente al pueblo, requieren, y me refiero a las palabras que guían, direccionan al pueblo de Israel, el cual debe colocar su confianza, el cual debe observar cómo no solo están guiando, sino que Dios está acompañándolos con provisión, no los dejó botados, no los dejó alimentar, no los dejó de atender, sino que esa atención estaba presente. Y también el pueblo, en el punto 3, el pueblo no debe basar su confianza o su base de confianza en Moisés, sino en la promesa divina y en el acompañamiento que Dios les ha prometido en relación a este capítulo. Y lo cuarto tiene que ver con las palabras que guían, direccionan y acompañan al pueblo. Requiere una respuesta. Dios acompaña, Dios guía, pero cuando Dios guía y acompaña y provee para ese caminar hacia la tierra prometida, requiere una respuesta de obediencia de aquellos que caminan, especialmente en este caso Israel. Dios nos ha prometido, dice la Escritura, estar con nosotros todos los días hasta el fin. Su presencia acá acompañándonos en un caminar hacia el proyecto divino. Pero también ese proyecto divino, ¿cierto?, nos ha mostrado que en nuestro caminar Dios ha provisto para nuestras necesidades. Para algunos será mucho, para otros será poco, pero Dios está presente en nuestra mesa. Para Israel 40 años y nunca les faltó nada. El pueblo no puede basar su confianza en Moisés,
por muy buen líder que sea, debe basar su confianza en la promesa que Dios ha hecho, esa promesa que sigue siempre vigente aunque pasen los tiempos, y también en el acompañamiento divino. Y ahora este pueblo debe reaccionar en una actitud de obediencia. Las acciones del pueblo tienen que ser acciones de obediencia. Caminar hacia el proyecto de Dios requiere una respuesta de fidelidad al Señor. Versículo 13, al final, en el versículo 13, cuando dice, el Señor ordenó, en marcha, crucen el arroyo de Sered. Y aquí viene la respuesta. Y así lo hicimos. O sea, Dios habla, el pueblo responde. Dios dirige, el pueblo obedece. Dios se muestra el amor, el pueblo no solo responde en obediencia, sino que también en acciones de gracia. Y eso es muy interesante, porque constantemente vamos a ver que el pueblo, en este capítulo al menos, capítulo 2, está mostrando obediencia a esa palabra. Versículo 17, y el Señor me dijo, hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Hoy, o sea, no mañana, hoy. Entonces, ¿el pueblo qué tiene que hacer? Hoy obedecer. Y esto es muy interesante, porque estas palabras que guían, orientan y dirigen al pueblo, requieren del pueblo en su caminar obedecer. Hoy día pasarán, no mañana. No pasarán mañana, hoy día. Hoy es el tiempo de pasar. Por lo tanto, el pueblo tiene que caminar hacia la voluntad del Señor y dirigirse hasta donde Dios lo va a llevar como pueblo, como proyecto divino. Versículo 25 del capítulo 2. Hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellas escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. ¿Por qué? Porque hoy deben ponerse en marcha, hoy deben obedecer. Yo me encargo de lo otro. Miren qué interesante. Ustedes solo caminen y obedezcan mi palabra, obedezcan y acepten que yo los dirija. En el fondo lo que está diciendo el Señor. Acepten que yo los dirija. Y cuando yo los dirija, ustedes respondan inmediatamente. Porque yo me encargaré de decirle a las naciones que cuando ustedes pasen, ellos puedan tener miedo, temblar, de que ustedes están acompañados de un Dios vivo. Fíjense que alrededor de Israel todos conocían y habían escuchado de hablar del Dios de Israel, que hacía grandes proezas, grandes milagros. Y muchos pueblos, incluso encontramos después en el libro de Josué, que muchos pueblos le decían, no pasen por acá, porque tememos a ese Dios de ustedes. Y esto es muy interesante. El pueblo tiene que obedecer, caminar y debe descansar, que esos grandes problemas que se van a presentar son problemas que solo pueden ser solucionados de la mano de Dios. No puede hacerlo el pueblo, lo tiene que hacer Dios. Y ahí voy al punto número 5 y final de mi reflexión. Hay problemas y amenazas en el pueblo, que enfrenta el pueblo, pero que solo Dios puede enfrentar y solucionar. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez que caminamos en la voluntad de Dios, hermanos queridos, como el pueblo tiene que caminar hacia la voluntad de Dios, que es la tierra prometida, cada vez que caminamos hacia la voluntad de Dios, no podemos dejar de olvidar y de pensar que tendremos simplemente reconocimientos. Enfrentaremos la prueba, enfrentaremos la duda, enfrentaremos, ¿cierto?, la tensión, y enfrentaremos también la amenaza constante de aquellos que seguramente se opondrán a nuestra vida cristiana, se opondrán a nuestra fe, incluso al que se opondrán a que caminemos hacia el proyecto de Dios. Porque a lo mejor ese proyecto de Dios para muchos se ve lejano, pero recuerden ustedes que en la Escritura dice que lo que para Dios, para el hombre es
mucho tiempo, mil días, para Dios es un día. O sea, los tiempos de Dios son distintos. Y aquí tenemos que enfatizar algo que no podemos olvidar. Se presenta, yo lo dije ya en el capítulo, en la predicación anterior, pero lo repite este capítulo 2, del 1 al 37. El problema y la amenaza que van a enfrentar justamente nuevamente son los gigantes. Versículo 20. Hace mucho tiempo esta región se le consideró tierra de gigantes, porque antiguamente ellos vivían allí. Los amonitas, ¿cierto?, que eran considerados gigantes. O sea, era una tierra de gigantes que asustaba, que metía miedo. Los gigantes siempre son símbolos de alguna manera, símbolos de problemas, de dificultades. Se presentan estos gigantes a esta tierra. Cuando llegan a esta tierra, en el versículo 19 en adelante, esta tierra está llena de personas que amenazan a Israel. Y la amenazan justamente porque son pueblos grandes y son pueblos fortificados y son gigantes que van a ser de alguna manera opositores al proyecto de Dios. En el versículo 21 muestra las características de estos gigantes. ¿Cómo eran? Eran fuertes y numerosos y tan alto como los amaquitas, o sea, como otro pueblo de gigantes. O sea, eran gigantes, eran hombres realmente que atemorizaban a las naciones, pero viene la promesa en el versículo 21, viene la promesa, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, quienes luego, dice, los desalojaron y se establecieron en su lugar. O sea, Dios no tuvo ni siquiera que intervenir porque estos fueron derrotados antes por otro pueblo, pero estaban ahí los gigantes. Versículo 20 y versículo 21 dice que estaban ahí. En esa región montañosa estaban ahí los grandes gigantes, la tierra prometida, que justamente tiene que ver con esto. El pueblo siempre enfrentará amenazas, enfrentará problemas que lo que de alguna manera los van a llevar a que se alejen del proyecto de Dios, porque el miedo, como decíamos la semana pasada, paraliza y ahora tienen que volver a enfrentar estos problemas. Pero hay una oposición que es evidente que está ahí presente en los versículos 26. Dice, lo mismo hizo el Señor en favor de los descendientes de Saúl, que viven en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los horeos. A estos los desalojó para que los descendientes de Saúl se establecieran en su lugar. Y hasta el día de hoy resisten allí. ¿Por qué es importante este versículo? Porque lo que está diciendo el autor, que el que se encargó de solucionar este problema fue Dios en beneficio de Saúl. Y ahora, ¿por qué no lo va a hacer en beneficio de Israel? Todo lo contrario, deben estar preparados, deben ir a la tierra prometida, porque ahí encontrarán no solamente la dirección de Dios y el triunfo de Dios, sino que a pesar de la oposición y a pesar de lo que van a enfrentar, Dios se encargará de solucionar sus problemas. Y esto tiene que hoy día a nosotros recordarnos, hermanos queridos, que evidentemente cada uno de estos pasos de Israel involucraba también justamente este tema de enfrentar problemas y amenazas que hasta el día de hoy enfrentamos también nosotros como cristianos. Habrán gigantes, estos gigantes tendrán características, seguramente serán altos, como dice acá, fuertes, numerosos, que nos meterán miedo, pero estos que parecen que son fuertes y numerosos, no son tan numerosos o no son tan fuertes como el Dios que nos acompaña en nuestro caminar. Un capítulo 2 lleno de pueblos, lleno de nombres, lleno de historia. Pero que me gustaría que no olvidáramos nosotros para conectar esta palabra del Señor con nuestro tiempo y desde esta enseñanza de Deuteronomio. Lo primero, hermanos queridos, nunca nos olvidemos
que independiente del lugar donde estemos y la situación que estemos, siempre el Espíritu del Señor nos va a dar la dirección y nos va a acompañar. Jesucristo dijo: no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Esas son promesas que debemos recordar. No los dejaré huérfanos porque enviaré al Consolador. El Consolador no solo cumple la función de paracleto que nos sostiene, sino que también nos da dirección y nos acompaña en nuestro caminar. El Espíritu Santo del Señor estará con nosotros guiándonos en cada paso de la vida, así como Dios guió cada paso de la vida de Israel. Él nos guiará en cada paso que podamos nosotros experimentar. Lo segundo, hermanos queridos, que nunca olvidemos esto, el que el Señor dijera estos dichos en los evangelios: estaré con ustedes todos los días hasta el fin, es la promesa suficiente para recordar que en nuestro caminar nunca faltará en nuestras mesas la promesa del Señor, porque Dios no nos dejará huérfanos, sino que Él va a proveer. Cuando nos falte, Él va a colocar su promesa en nuestras mesas y va a sustentarnos y no nos faltará nada. No porque seguramente pensemos que no tenemos grandes riquezas, sino que percibamos que en las cosas pequeñas que tenemos es el regalo que Dios nos ha entregado. A veces queremos grandes cosas de Dios, grandes milagros de Dios. No, y Dios se ha mostrado aún en las pequeñas cosas. Por lo tanto, esa guía del Señor en estos tiempos, guiados por su Espíritu, nos recuerda que Él también, de la manera que proveyó para Israel en el desierto y nunca les faltó nada, de la misma manera a nosotros nos promete que no faltará nada en nuestras mesas. Y por último, hermanos queridos, tomando como referencia este capítulo de Deuteronomio, nunca olvidemos lo siguiente: la confianza no puede estar en Moisés. La confianza y la fe y la esperanza debe estar puesta en aquel que nos dirige, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy en la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El hombre, el ser humano, el líder no es el camino. Nosotros tenemos trazado un camino por Jesucristo. Él abrió y derribó la cortina, el velo, para que se abriera el camino hacia la salvación, hacia el proyecto divino. Por lo tanto, no olvidemos, no confiemos en los hombres. Como dice su palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Hagamos como lo hizo este pueblo y fue llamado este pueblo. Confiemos en la promesa divina, confiemos en el acompañamiento de Dios y confiemos en que el Señor, aun cuando veamos esa amenaza externa, aun cuando veamos a los gigantes que están delante de nosotros y que son numerosos y que son grandes y que pareciera que nos meten miedo, y aun cuando esta pandemia nos ha llevado al temor, a un temor tremendo y a un miedo tremendo, no olvidemos que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, también para Él morimos. No olvidemos que nosotros debemos reconocer esa promesa que está dispuesta para nosotros. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y por último, hermanos queridos, nunca olvidemos lo siguiente también como conclusión. Cuando Dios dirige, cuando Dios provee, cuando Dios nos muestra que Él está presente, demanda de nosotros algo que demandó de Israel: muévanse, no se queden paralizados, caminen, obedezcan. En el fondo es obedezcan. Ahora, hoy es el día, caminen. Y esto es muy interesante. En tiempos de pandemia tenemos un desafío. Israel tenía el desafío de ir a la tierra prometida, al proyecto de Dios. Hoy nosotros en pandemia tenemos un desafío: no paralizarnos.
Hoy es el tiempo para conectarnos a la palabra de Dios, a la oración, a nuestras reuniones, a tener sentido de comunidad, aun cuando estemos cada uno en su hogar, pero obedezcamos a la palabra y dirección de Dios. Dios nos habla cada domingo, cada vez que estudiamos la palabra en la academia bíblica, en los varones, en las mujeres, en los jóvenes. Dios nos habla para que caminemos hacia su proyecto en obediencia. No nos bendice para que podamos disfrutar la bendición, sino nos bendice para que caminemos hacia su proyecto en obediencia y podamos ser de bendición para otras personas. Esperamos que esta palabra y esta reflexión nos anime en estos tiempos. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te agradecemos por cada uno de los puntos que hemos analizado en esta reflexión y rogamos que en este caminar no perdamos de vista tu dirección, tu acompañamiento, pero también no olvidemos tus promesas, que tú eres el que sustenta nuestras vidas. Y por otro lado, que eres tú, Señor, el que estará con nosotros siempre, en cada paso que demos y en cada circunstancia. Que podamos obedecer constantemente a la voz tuya. Te pedimos ayuda en eso y también una bendición especial por cada familia de la iglesia de Reñaca. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, los quiero invitar a escuchar una canción para que alabemos juntos al Señor. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios.
Hermanas, tengo un aviso que informar a ustedes. Estamos cordialmente invitadas al retiro del Distrito Metropolitano para el día sábado 29 a las 16 horas. Esto es para todas las damas de la UFA Nacional, en donde va a estar, ¿no es cierto?, dando un tema muy importante, la hermana Rosa Álvarez de Pérez de Perú. Por lo tanto, las invito a que separen este tiempo y podamos reunirnos todas en esa fecha. Están todas cordialmente invitadas. Un abrazo fraterno a cada una de ustedes y muchas bendiciones. Estimado hermano, informamos los siguientes anuncios importantes. Lunes, martes y miércoles a las 20 horas tendremos la Academia Bíblica, con los cursos Las Parábolas de Jesús 2 con el pastor Ricardo Vázquez, Libro de los Hechos 2 con el hermano Miguel Chávez, Introducción a la Biblia con el hermano José Raúl Gómez. El jueves a las 20 horas, reunión de adoración y clamor al Señor. La reunión del grupo de jóvenes a las 21 horas. Le recordamos y animamos a continuar siendo fieles al Señor en los diezmos y las ofrendas, las cuales puede hacer a la cuenta bancaria que se muestra en pantalla. Que Dios les bendiga. Bueno, queridos hermanos, damos gracias por la palabra, por las alabanzas, por el Ministerio de Comunicaciones. El Señor les bendiga.